Estoy seguro de que muchos de los conceptos que voy a poner aquí ustedes los manejan mejor que yo, pero lo que vamos a tratar ahorita de hacer es en los próximos 20 minutos recordar mecanismos inmunes durante el embarazo, revisar la inmunidad del recién nacido, que eso sí tal vez es un poco de algo que ustedes no manejan tanto, pero todo esto en el contexto de vacunación, ¿verdad? A ver, ¿por qué nos interesa esto en un paciente al que al final de cuentas queremos provocarle una reacción inmunológica porque consideramos de que su respuesta inmune es diferente y lo hace más susceptible a alguna infección? Sabemos que el sistema inmune está diseñado para reconocer y eliminar inmediatamente lo no propio. Y de hecho es muy eficiente para eso. Todo el tiempo tenemos antígenos no propios entrando en nuestro cuerpo y todo el tiempo el cuerpo los está eliminando prácticamente de inmediato. O también lo propio modificado, que esto es importante, ¿verdad? Cada vez se ven más y más estudios sobre el papel de la inmunidad como una protección contra el cáncer, por ejemplo, cómo se detectan esas células que han mutado y cómo se eliminan. Y de hecho tenemos terapias ahora dirigidas específicamente a eliminar cáncer a través de nuestras propias células inmunitarias, con mucho éxito, por cierto. En el embarazo sabemos de que estamos exponiendo a la mujer a un antígeno semialogénico, lo ponen los libros, ¿verdad? Porque es medio de ella y medio no de ella. Es la mitad del padre y la mitad de la madre, y al final de cuentas pues sí podría estarlo reconociendo como medio extraño, pero para el cuerpo no hay medios extraños y lo reconoce como totalmente extraño, y pues eso va a hacer de que la respuesta sea interesante. Eh, algo importante acá y me viene a la mente que, por ejemplo, la semana pasada me presentaban un paciente post-trasplante renal y lo primero que les preguntaba era, bueno, ¿cuál es la inmunosupresión que tiene? Pues tiene prednisona, 50 miligramos diarios, tiene ese paciente, si no me recuerdo, tenía micofenolato y tenía tacrolimus. Usamos mucha inmunosupresión para que un paciente pueda tolerar un trasplante renal, un riñón allá adentro. Y esto lo toman de por vida. La mujer embarazada tolera este ser semihalogénico con muchísimo éxito y es parte de lo que vamos a platicar. Esta palabra tolerancia es sumamente importante y la vamos a estar repitiendo. Ustedes la conocen muy bien también. El desarrollo de tolerancia es esencial para que un embarazo llegue a término. Por supuesto que de madre al feto, pero también la tolerancia del feto a la madre, porque va a estar llegando hacia el feto sustancias que son extrañas también a él y tiene que hacer algo al respecto para no desarrollar una respuesta importante. Y ahí se utilizan una serie de mecanismos, por ejemplo, las células T reguladoras, este IDO, por ejemplo, ¿verdad? Que son mecanismos que utiliza el cuerpo para regular, valga la redundancia, esa respuesta inmunológica. Creo que aquí tengo una plática actualizada, veo un par de diapositivas que no eran las que puse de último, aquí están. Si me vieron escribiendo es que estaba poniendo la más bonita, según yo. Creo que quedó exactamente igual. Así es que tenía esta, mira, esta estaba más bonita, se la acabo de agregar. Y esto es para recordar un poquito otra vez de nuestras clases de inmunología, cómo esta respuesta inmunológica, y pongo esto aquí para impresionar, que tenemos una pochilera, y para recordar al final, esto es similar y nos recuerda todo lo que pasa en el cuerpo cuando entra un microorganismo, cuando hay una célula tumoral o cuando entra un antígeno que va a provocar una respuesta tipo vacuna, ¿verdad? Una inmunización. Vamos a tener un ingreso, vemos hasta allá arriba, en ese caso de un patógeno que infecta una célula, o podría ser una célula extraña, o podrían ser moléculas de una vacuna que desarrollan una serie de respuestas innatas, por ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí polimorfonucleares, vemos células mononucleares, vemos macrófagos que fagocitan, procesan y presentan los antígenos. Vemos que esto va a presentarse a las células T y luego va a provocar una respuesta que puede inducir memoria. Al final memoria es lo que más nos interesa, pero todo esto se está llevando a cabo todo el tiempo y podría llevarse a cabo también cuando tenemos al feto en el cuerpo, y eso podría ser malo para el embarazo. Esto es un poquito simplificado, bueno, se ve más complicado tal vez, pero para recordarles otra vez, y esto nos sirve de nuevo cuando hablamos de inmunidad, tanto para ver la respuesta distinta que tiene el embarazo con respecto a la inmunidad, y también la respuesta que se tiene hacia un inmunógeno. Y vemos hasta arriba algunos PAMs, ¿verdad? Los Pathogen Associated Molecular Patterns, o patrones moleculares asociados a patógenos, que pueden ser muchas cosas, cómo estos son reconocidos por la célula macrofágica, ¿verdad? En este caso una célula dendrítica,
específica a través de sus receptores tipo TOL. Vamos a hablar más adelante un poquito de cómo cambian los receptores tipo TOL en el embarazo. Son procesados y presentados a la célula T, que desarrolla aquí súper simplificado una respuesta TH1 y TH2, pero hoy sabemos que hay un montón de respuestas TH, ¿verdad? TH17, TH regulatoria, y cada día se les ocurre un nuevo TH y nos lo agregan por ahí, porque es mucho más complejo de lo que realmente nos imaginábamos. Esto ya lo vimos. Bueno, hablábamos de la palabra tolerancia. Le decía que tolerancia es sumamente importante, porque bueno, desde que está el feto en la madre, ¿verdad? En la embarazada y alrededor de toda la vida, la madre siempre nos tolera. A ustedes es la única que nos tolera siempre, y es porque nos toleró desde el embarazo. Y para esa tolerancia, pues sabemos de que existe una serie de mecanismos, desde mecánicos, pero muchas moléculas involucradas en la tolerancia. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, a moléculas alrededor del feto, ¿verdad? Que si bien sí sabemos de que pueden haber algunas moléculas que escapan, ¿verdad? Que son restos al final de cuentas de trofoblasto. Esto va a activar la respuesta inmune, pero sin embargo esta va a ser suprimida, ¿verdad? Esa actividad va a ser suprimida por diferentes mecanismos moleculares. Por ejemplo, aquí tenemos los T reguladores que les mencionaba, que están muy expresados durante el embarazo, y eso va a hacer de que no exista, de esta activación inmune pues no vaya en contra del feto. Esto lo vemos a través de la placenta, ¿verdad? Que sabemos de que cada capa de la placenta va a tener una diferente acción a nivel también de la protección del feto contra el mismo sistema inmunológico. Pero sabemos de que hay, por ejemplo, expresión de moléculas HLA distintas, que son muy importantes en la tolerancia. Y son expresadas faz ligando también la decidua materna, que eso va a provocar en algunos casos apoptosis de células inmunológicas, y en otro caso que no se ha reconocido como extraño el tejido que ahí estamos encontrando. Esto es un poquito, de hecho, bastante complicado. A mí me costó un montón de entenderlo, solo se los pongo otra vez para impresionar. Pero la idea es que recordemos que sí existe una serie de mecanismos bien definidos por los cuales podemos ver moléculas distintas que van a contribuir en esa tolerancia del embarazo. Por ejemplo, expresión de moléculas MSH no clásicas, ¿verdad? Se expresan algunas que normalmente no se expresarían. El catabolismo de triptófano por enzima IDO, que puede provocar más adelante apoptosis. El complemento está regulado. Las células T reguladoras, les decía que están sobreexpresadas. Algo bien interesante, ¿verdad? Las células NK se encargan precisamente de ir a buscar células que no se reconozcan como propias, y las células del feto potencialmente podrían verse como no propias, pero resulta de que en el útero tenemos un montón de células UNK que, al contrario, en lugar de ir a destruir, pues van a ayudar en el embarazo, y hay un montón de estudios sobre esto bien interesantes. Y este PDL, que es un ligado de muerte programada, que también el cuerpo lo utiliza para regular esa respuesta inmunológica. Y aquí vemos como una cascada de inflamatoria, al final de cuentas no hay proliferación, debido a que vamos a tener una serie de mediadores moleculares que van a inhibir esa respuesta inmunitaria a nivel cercano a donde está el feto. Les mencionaba de citocinas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hablamos de TH1 y TH2. Sabemos de que en el embarazo hay un estado de predominio de citocinas TH1, aunque sabemos también que hay diversas citocinas TH2 que son necesarias durante el embarazo, pero durante la gestación hay un cambio, ¿verdad? De TH1 a TH2, que es mediado por hormonas, y es bien evidente, y ahorita vamos a ver una diapositiva con una gráfica cómo va cambiando esa respuesta TH y la susceptibilidad a infecciones y la respuesta a las infecciones conforme van cambiando esas hormonas. Y es interesante ver como observación que enfermedades mediadas, por ejemplo, por TH1, como artritis reumatoidea, tienden a mejorar, y las mediadas por TH2 como lupus pues van a empeorar durante el embarazo. Y aquí vemos precisamente en esta gráfica cómo van subiendo durante el embarazo las hormonas, ¿verdad? Y conforme van subiendo, van bajando las ciertas células, va aumentando la fagocitosis, por ejemplo, ¿verdad? Defensinas, células T regulatorias, y al final del embarazo es cuando vemos mayor gravedad de ciertas enfermedades, porque estamos
con una capacidad importante de hacer una respuesta inmunológica en ese momento. Entonces, por ejemplo, influenza puede ser muy grave en la mujer embarazada. De una vez más adelante lo van a decir, ¿verdad? Por eso hay que vacunar a la embarazada contra influenza, malaria, hepatitis C, herpes simple, ¿verdad? Pueden ser muy graves al final del embarazo, precisamente asociado a esos cambios regulatorios. Y aquí vemos una lista de enfermedades que pueden ser más graves durante el embarazo o que puede estar la mujer embarazada más susceptible a estas enfermedades. Por ejemplo, vemos enfermedades como influenza, que si bien la embarazada se enferma igual que cualquier otra persona, la gravedad sí que se aumenta durante el embarazo. Hepatitis C, por ejemplo, también más grave, herpes simple más grave durante el embarazo, malaria, interesantísimo, se infecta más la embarazada de malaria y le es más grave, esto se ha visto especialmente en estudios en África. Listeria, nunca vemos listeria más que en el embarazo casi, ustedes todos comemos nuestra ensaladita de campero y no nos pasa nada, resulta que a alguien se le ocurre en el embarazo comer la ensaladita y le puede dar listeriosis. Usualmente es gastrointestinal, no es tan grave como le pasa al recién nacido. Y otras enfermedades como sarampión, viruela, varicela, etcétera, pues sí pueden ser más graves durante el embarazo. Unas palabras sobre el feto, y no me voy a extender mucho en esto. El feto pues va desarrollándose conforme se van pasando lógicamente la gestación, y aquí es como solo para ver un poquito cómo la inmunidad también se va desarrollando en las semanas de gestación. Al principio ya van apareciendo los macrófagos, las células pre-B, por ejemplo, ¿verdad? Más adelante pues ya vamos a tener, por ejemplo, células T regulatorias en toda esta parte ya del embarazo, células B regulatorias, y así van apareciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el intestino ya empiezan a aparecer células inmunitarias también ahí, pero importante también, tenemos susceptibilidad a ciertos patógenos según la etapa también de embarazo o al nacer. Citomegalovirus durante el embarazo, Streptogrupo B y E. coli ya en las últimas semanas del embarazo y especialmente también luego del nacimiento, pero después de nacer tenemos susceptibilidad a otras patologías, por ejemplo virus sensibilidad respiratorio. Y algo bien interesante es la microbiota, y lo voy a repetir una vez más adelante. Cada vez vemos más interacción de la microbiota con este desarrollo de la respuesta inmunológica, principalmente en el recién nacido. No tan estudiado durante el embarazo, pero sí que sabemos que la microbiota a la que está expuesta el recién nacido antes de nacer, durante el nacimiento y después de nacer, pues va a tener mucho que ver con su respuesta inmunológica más adelante. Sabemos de que el recién nacido tiene una susceptibilidad elevada a la infección. Mencionamos ya qué enfermedades a la mujer embarazada le dan más. Estas son dos gráficas de Guatemala. Esta que vemos aquí son las infecciones, las neumonías por edad en el año 2017. Y es bien evidente ver cómo muy poquitas aquí en las más arriba y hasta abajo un montón. En el menor de un año, por mucho, el más frecuente que dan neumonías. No es ningún secreto, ¿verdad? ¿Por qué le van a dar más neumonías a un niño pequeño? Porque su inmunidad pues está comprometida. Y aquí vemos primeras causas de muerte según grupo de edad en Guatemala, y vemos de que por supuesto también la enfermedad, la enfermedad respiratoria infecciosa es de las principales causas de muerte, y esto es en los niños pequeños. Entonces diríamos que inmunidad del recién nacido, para ir resumiendo, yo doy una clase solo de esto y la verdad es que es algo aburrida porque todo es inmaduro, ¿verdad? No tiene suficiente. Respuestas disminuidas inducidas por los TLR, van aumentando las respuestas con la edad. Respuesta a virus pobre, probablemente tiene interacción con la producción de interferón gamma. La función de presentación de antígeno está disminuida, los CD8 son menos potentes, y pongan cualquier parte del sistema inmunitario y pues va a estar deficiente en el recién nacido. Interesante esto del TH1 versus TH2 les mencionaba, ¿verdad? Porque al final sabemos que el recién nacido pareciera que nace con una respuesta principalmente TH2. Para recordarles más o menos, esto es más asociado a alergias y a respuesta por anticuerpos. La TH1 es más asociada a respuesta celular, ¿verdad? Respuesta robusta contra infecciones. Pues uno nace aparentemente más TH2 que TH1. Se pensaba de que era la tendencia natural, pareciera que no es tan natural, pero que sí hay una tendencia hacia el TH2, y que tenemos algo que nos vuelve TH1 más adelante. Pareciera tener mucho que ver con la flora intestinal, ¿verdad? Que es de esas cosas interesantes que dicen que somos más bacteria que seres humanos, ¿verdad? Tenemos más bacterias que células en el cuerpo. No es tan cierto, sí tenemos más células en el cuerpo, pero suena bonito.
Para terminar diciendo que la susceptibilidad de infección en el recién nacido, pues sí sabemos que van a ser más susceptibles a ciertas infecciones que no dan a otra edad. E. coli, excepto el grupo B, no dan ninguna otra edad. Los neutrófilos son inmaduros, los monocitos expresan menos MSH2, los regulatorios, T regulatorios van disminuyendo desde el final del embarazo, y en los prematuros con sepsis se halla más alto. ¿Y cuál es el problema? Que el T regulatorio es bueno para regular cuando estoy dentro dentro de la embarazada, del útero, sí, dentro del vientre materno. Pero cuando ya salí ya no necesito eso, ya necesito defenderme fuertemente contra cualquier patógeno, y pues bueno, eso es un problema especialmente en prematuros. Y en resumen, pues bueno, la tolerancia es esencial en el embarazo, tanto de la madre al feto como del feto a la madre. Vemos que existen mecanismos complejos que median dicha tolerancia. El recién nacido es inmaduro en su respuesta inmune. Tolerancia e inmadurez creo que son las dos palabras que podemos resumir acá. Y existe una susceptibilidad incrementada de infección, tanto en la embarazada como en el recién nacido. ¿Y por qué esto es importante en vacunación? Y dijimos que todo esto lo íbamos a ver en el contexto de vacunación, porque estamos metiendo esto en un simposio de vacunas. Creo que todos nos tenemos que preguntar en algún momento, y ustedes debiesen de habérselo preguntado ya, dado el estado inmunitario de la embarazada, del feto y del recién nacido, ¿será que debería de vacunar yo a la embarazada, verdad? Para proteger a la embarazada, vimos que es susceptible, pues bueno, suena bien proteger a la embarazada. Para proteger al feto, que eso no se habla mucho y hay muy poco en la literatura. ¿Qué tanto puedo hacer yo para proteger al feto? Tal vez porque no hemos encontrado formas de hacerlo. No tenemos una vacuna contra citomegalovirus, por ejemplo, que sería fantástico. Para proteger al recién nacido, se va a hablar más adelante justamente de eso. Debería vacunar mejor a la mujer en edad fértil. Se ha hecho por años, ¿verdad? Tétanos en mujer en edad fértil, para proteger otra vez a la embarazada, al feto, al recién nacido. ¿Es seguro vacunar en el embarazo? Sabemos que tiene más susceptibilidad a infección, potencialmente podría ser una enfermedad grave. Un spoiler ahí, sí es seguro, vamos a hablar de eso más adelante, es una plática de hoy, seguridad del embarazo, pero es algo que uno se tiene que preguntar, especialmente con vacunas vivas, ¿verdad? No debiésemos de poner vacunas vivas durante el embarazo, y por eso debe ser con algunas precauciones. Y lo último, ¿funciona vacunar en el embarazo? Pues otro spoiler, más adelante lo vamos a ver, sí que funciona vacunar en el embarazo, pero por supuesto vamos a tener que tener algunas consideraciones. Y ya como reflexión final, hemos hecho de la salud infantil una prioridad como sociedad, y es por una razón importante, ¿verdad? Es un momento muy susceptible, muy vulnerable en nuestra vida. Inmunizar en este momento resulta muy natural, creo que lo hemos hecho tarde, deberíamos haber empezado antes. Y por favor, vacunen a la mujer y aún más en el embarazo. Con eso termino, muchas gracias.